Empecemos creando un nuevo proyecto en blanco en Unreal Engine 5 y le ponemos un nombre original. Unreal Engine 5 por defecto nos da una escena con algunas cosas agregadas como el sol, nubes, etc. En este caso no utilizaremos ninguno, así que lo eliminamos. Nos dirigimos al menú Windows y seleccionamos Light Mixer y aquí creamos el sol, la luz atmosférica, la neblina y nubes. Lo primero que hacemos es analizar la imagen que queremos recrear. Vemos en primer plano una pendiente rocosa con un árbol encima. Vemos también a la lejanía montañas rocosas y un sol gigante, un atardecer hermoso. Utilizaremos Quixel Bridge. Esta galería contiene una gran cantidad de assets y texturas que podemos utilizar de manera gratuita dentro de Unreal Engine 5. Basándome en la referencia, buscaré rocas parecidas para importarlo dentro de Unreal Engine 5. Para descargar cualquiera solo lo seleccionamos y escogemos la mayor calidad o en todo caso, si está disponible en Nanite, mejor aún y lo descargamos. Esto puede tomar algo de tiempo, pero paciencia que vale la pena. Buscamos todas las que necesitamos y lo descargamos. Para importar seleccionamos el que deseamos y le damos clic en el botón Add, que es añadir. Tomará un momento en cargar las texturas y el modelo. Una vez importado buscamos la carpeta que contiene el modelo 3D y lo arrastramos al viewport. Basándonos en la referencia vamos agregando assets y damos forma a nuestra recreación. Teniendo una base de la pendiente rocosa vamos a crear una cámara para encuadrar la imagen según la referencia. Ajustamos la posición del sol y aumentamos su tamaño siempre basándonos en la imagen de referencia. Tengamos en cuenta que esta toma dura solo un segundo en el tráiler y no tenemos mucha información del lugar, así que solo con la referencia intentaremos acercarnos lo más que se pueda para poder obtener un buen resultado. En Select Mode escogemos Landscape. El terreno que se genera es demasiado grande, así que modifico algunas cosas para reducir el tamaño y luego le damos en Create. Ahora con la herramienta Esculpir vamos a ir generando las montañas basándonos en la referencia siempre. Recordemos que esto es la base para agregar luego más assets. Modificamos la atmósfera, agregamos neblina, más intensidad del sol y otras opciones hasta acercarnos a la imagen de referencia. Ahora seleccionamos algunos assets que vamos a usar como el grass, textura de rocas para agregarlo a las montañas lejanas. En Select Mode escogemos Foliage Mode y escogemos algunos assets de grass y pintamos sobre las rocas para agregarlos. Buscaremos algún árbol para añadir, podríamos modelarlo, sí, pero queremos usar solo lo que tenemos en el Quixel Bridge. Lo agregamos, vamos ajustando el tamaño, agregamos más copias para darle más volumen. El tronco es muy delgado, así que buscaré otro más grueso y lo agregamos. Ahora buscamos las rocas que usaremos como montañas lejanas. Iremos acomodando poco a poco hasta conseguir el parecido a la imagen que tenemos como referencia. Ahora agregamos una luz adicional para darle un poco de iluminación a las rocas que están en primer plano. Este es un detalle que ayuda mucho a la composición. Me gusta el resultado. Para haberlo realizado en poco tiempo, me gusta bastante. Este ha sido el resultado, espero que te haya gustado y si fue así, déjame un like y si tienes alguna duda también déjamelo en los comentarios y considera suscribirte si es que aún no lo has hecho, así no te perderás los próximos videos. Si quieres aprender más acerca de Unreal Engine te dejo aquí unos videos que te van a ayudar a entender cómo funciona el programa, así que eso ha sido todo, nos vemos, chao.